Hola, en este video vamos a ver algunos tips para poder resolver la tarea 2 y vamos a iniciar con el problema 1, que es bastante básico. Lo único que nos dice es hallar las distancias entre los puntos A y el punto B. Entonces lo primero que tenemos que hacer pues es ubicar las coordenadas. Por ejemplo, el punto A tiene coordenadas 4,1, lo ubicamos en 4,1. Este es el punto A. Y el punto B es 3, menos 2. En 3 es positivo y menos 2 es negativo. Entonces aquí tenemos el punto B. Entonces lo único que tenemos que hacer, como siempre, pues es ubicar las coordenadas aquí. Ya sabemos que es 4,1. Punto B es 3, menos 2. Tenemos que decidir quién es x1 y x2. Puede ser este, x2, y2, y aplico la fórmula que ya conocemos. Vemos que como están formando una línea diagonal, entonces voy a utilizar la fórmula distancia igual a raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir y obtener la distancia. Lo mismo va a funcionar para el inciso B, que sería calcular de C a D, y el inciso C, que es calcular de el punto P al punto, vamos a ponerle que se llame Q, porque aquí no trae nombre. Entonces, en este se van a dar cuenta que no vamos a utilizar esta fórmula, vamos a utilizar las primeras que vimos. Nada más hay que saber cuál de las dos vamos a usar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar al ejercicio 2, que dice hallar el perímetro del cuadrilátero cuyos vértices son. Bueno, pues es bastante sencillo. El punto A está en menos 3, menos 1. Este sería el punto A. El punto B es 0 en X, 3 en Y. Estaría aquí, este sería el punto B. El punto C es 3,4, 3 en X, 4 en Y, estaría aquí. Y el punto D es 4 en X y menos 1 en Y. Entonces este sería el punto D. Y si unimos las coordenadas, entonces una vez unidos las coordenadas, nos vamos a dar cuenta que del punto A al punto D podemos utilizar una fórmula que ya conocemos, que utilizamos para los segmentos que son paralelos al eje X. Entonces con esto puedo conocer esta distancia, pero las distancias que van, por ejemplo, del punto A al punto B, no las podemos calcular con esta fórmula. Tenemos que utilizar la fórmula de las raíces. También del punto C del punto B al punto C y del punto C al punto D. Una vez que obtengamos las tres distancias, simplemente las sumamos y obtenemos el perímetro de este cuadrilátero. Para que no se confundan, pueden hacer lo siguiente. Voy a poner coordenadas del punto A y coloco 0,1. Coordenadas del punto B serían 3,5 y voy a calcular esa distancia. Entonces distancia es igual a, ya saben, x2 menos x1 más y2 menos y1 al cuadrado. Y vamos a hacer una especie de tablita. De este lado siempre vamos a poner x1, y1, x2, y2. Entonces la distancia de A a B, utilizamos esta fórmula y utilizamos estos símbolos ya ubicados ahí. Entonces ahora vamos para el punto B a punto C. Entonces ponemos aquí ahora el punto B
3,5. El punto C sería 3,4. Y entonces también vamos a utilizar para todos los del lado izquierdo x1, y1 y para los del lado derecho x2, y2. Por lo tanto, a la hora de vaciar en mi fórmula, ya no tengo que estarme fijando quién sea x1, y1, x2, y2. Ya los tengo indicados en rojo aquí arriba. Lo mismo va a ser para el punto C. Ahora que el punto C aquí de este lado va a ser 3,4 y el punto D va a ser 4, menos 1. Y siempre los de este lado entonces van a ser las x1, y1 y los de este lado van a ser x2, y2. ¿De acuerdo? Y así los vamos a ir sustituyendo en la fórmula. Al final sumamos las 4 distancias que obtuvimos y así vamos a obtener el perímetro. En el punto 3 dice, tenemos que demostrar que los puntos A, B, C y D son vértices de un cuadrado. ¿Cómo lo puedo hacer? Ubico las coordenadas en mi plano cartesiano. Voy a calcular la distancia de A a B. Luego calculo la distancia de B a C. Luego calculo la distancia de C a D. Y luego calculo la distancia de D a... ¿Qué características tiene un cuadrado? Que los 4 lados son iguales. Entonces, estas distancias, ¿cómo deberían de ser para confirmar que sí es un cuadrado? Exactamente, entonces hay que calcular esas distancias y confirmarlo. Esa está bastante sencilla. Vamos ahora con el punto 4. Dice que uno de los extremos de un segmento rectilíneo de longitud igual a raíz de 13 es el punto A, menos 1, menos 5. Si la abscisa de otro extremo es 2, hallar su ordenada. Bien, lo primero que tenemos que leer y poner atención es que dice que la longitud de un segmento rectilíneo es raíz de 3. Entonces anoto raíz, la distancia es igual a raíz de 13. Dice uno de los extremos de un segmento, o sea, si tenemos un segmento, quiere decir que uno de estos de aquí es el punto A. ¿De acuerdo? Este solamente lo puse como ejemplo, no quiere decir que esté ubicado ahí. Entonces, si de un lado está el punto A, que tiene de coordenadas menos 1, menos 5, y dice, si la abscisa del otro extremo, así como habíamos dicho, si este era A, el otro extremo es este, vamos a ponerle B. Dice la abscisa del otro extremo. ¿Cuáles son las abscisas? Pues las del eje X, eso ya lo habíamos visto desde el principio. Entonces dice que la abscisa es 2, entonces lo voy a poner aquí de coordenadas 2, hallar su ordenada. La ordenada es la de Y, entonces esta no la conozco, esa no la conozco. Esta sí la conozco, menos 1, menos 5. Recuerden que no es la posición de los puntos, solamente es para ejemplificar. Entonces no conozco la ordenada, esta de aquí. Pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a borrar esto. Del punto B, lo voy a poner aquí. Conozco la abscisa, que es 2. Y la ordenada es la que debemos encontrar. No sabemos cuál es. Entonces la ponemos como Y. Ahora simplemente vamos a decidir que esta sea x1, y1 y esta x2, y2. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ver la fórmula que dice distancia es igual a raíz cuadrada de x2 menos x1, esto al cuadrado, más y2 menos y1 y esto al cuadrado. Entonces vamos a ir viendo qué conocemos. ¿Conocemos la distancia? Sí, sí la conocemos. Entonces le ponemos una palomita. ¿Conocemos x2? Sí, sí la conocemos. ¿Conocemos x1? También lo conocemos. ¿Conocemos y2? No, no la conocemos. Esta es la que no conocemos.
Entonces esta no la conocemos. Y1 la conocemos, sí, aquí está. Entonces sí la conocemos. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar esa coordenada? Hay que despejar de esta ecuación. Pues si no se acuerdan cómo despejar, vamos viéndolo. Recuerden que nosotros tenemos que encontrar a y2. Entonces vamos a despejar. Voy a poner la fórmula aquí arriba otra vez. Bien, lo primero es quitar esta raíz. ¿Cómo quito la raíz? La paso del otro lado como un cuadrado. Entonces me queda distancia igual, distancia al cuadrado sería. También podemos decir que elevamos al cuadrado de los dos lados. Del lado izquierdo queda d cuadrada y del lado derecho el cuadrado elimina la raíz. Entonces del lado derecho nos queda x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Seguimos queriendo despejar ese elemento. Entonces este de aquí nos estorba y lo vamos a pasar para allá. Como lo vamos a pasar completo, este elemento es positivo de este lado, por lo tanto va a pasar negativo. Entonces nos queda distancia al cuadrado menos todo ese elemento que pasé hacia el otro lado al cuadrado igual a y2 menos y1 y esto al cuadrado. Ahora nos está estorbando este cuadrado. ¿Cómo lo paso para el otro lado? Hace rato dijimos que la raíz la pasábamos al cuadrado. Ahora el cuadrado lo vamos a pasar como una raíz. Entonces nos queda raíz de d cuadrada menos x2 menos x1 al cuadrado. ¿De acuerdo? La raíz abarcó todo el elemento del lado izquierdo. Y de este lado nos queda ya así y2 menos y1 porque ya le quitamos el cuadrado. Ahora nos estorba y1 porque el que no conocemos es y2 que es el que queremos encontrar. Entonces este y1 que está aquí lo voy a pasar para el otro lado. Si está negativo, del otro lado pasa como positivo. Entonces nos queda raíz d cuadrada menos x2 menos x1 al cuadrado más y1 y esto es igual a y2. Bien, así vamos a encontrar ese y2 que es este que estamos buscando. Ese es el que estamos buscando. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es sustituir la distancia aquí, que ya lo conocemos. x2 lo conocemos, lo vamos a sustituir. También x1. Y lo que nos salga lo vamos a sumar con y1, que también lo conocemos. Y así vamos a encontrar el valor de esta coordenada.